Nuevo desafío en el mundo ODRA. Hoy queremos hablar del campo. Acá solamente hablamos siempre de emprendimientos, emprendedores, pero el campo, ¿tiene algo que ver con los emprendimientos? ¿Tiene algo que ver con los emprendedores? Bueno, hoy traje a alguien muy especial, que es especial por dos razones importantes. Una, porque es mi papá, porque es una persona que sabe mucho, que admiro mucho, pero además la otra razón importante es que sabe muchísimo del campo. Y además no es que sabe técnicamente, tiene una mirada, pero una mirada ódrica sobre el campo. Así que me parece muy interesante que charlemos y hablemos con él sobre qué es el campo. Si tuvieras que decirnos qué es el campo, ¿para vos qué es? Bueno, el campo en la Argentina pareciera que fuera toda la superficie. Estamos acostumbrados a escuchar que todo es campo. Salimos a pasear y cruzamos horas y horas de campo. Parece algo inabordable para los que no son del campo y parece el mundo natural e imposible de cambiar muchas veces para quienes se han criado en el campo. Pero en realidad es un mundo que tiene, entrándole adentro, diferencias muy grandes entre zonas, entre tamaños, entre actividades que se pueden hacer. De hecho, hace 100 años, por decir una fecha, se estimaba que un campo se medía comercialmente por las vacas que pudiera tener adentro. Pero cuando la agricultura empezó a ser más y más intensa, también empezamos en una clasificación de zonas en donde los campos son fértiles, donde llueve lo ideal y donde se puede hacer un uso agrícola muy importante, muy grande. Bien, entonces por un lado decimos que el campo, paisaje, el campo puede ser paisaje y a la vez el campo puede ser una actividad económica y puede estar vinculado con quién tiene plata y quién no la tiene, quién tiene hectáreas y quién no tiene hectáreas. Ahora, lo interesante es ver qué se puede hacer en el campo, qué pensás que se puede desarrollar. Bueno, cuando no se sabía qué hacer con los campos, se largaban vacas o las vacas se reproducían solas. Los campos se van poblando de vacas y en la medida que alguien tiene la posibilidad de hacer algo más intenso que simplemente levantar los terneros que nacen, arranca con un proyecto de mejorar la ganadería para hacerla más intensiva. De hecho, los pastos buenos son muy buenos para recriar terneros hasta que se hacen grandes y se engordan. Los campos que producen menos pasto generalmente son campos donde están las vacas hasta que tienen el ternerito y se desteta. Con eso ya sabemos que hay etapas. Bien, entonces hablaste de pasto. En el mundo ódrico, el pasto, en este caso, por lo que contás, vendría a ser como un insumo, vendría a ser como el insumo de la producción de ganado, por ejemplo. Bueno, si uno no hace mejoras, un campo que tiene pasto natural produce más pasto en primavera, menos pasto en invierno y uno tiene animales que podrán comer más en primavera y menos en invierno. Estamos hablando de que el insumo pasto, según cómo es gestionado, puede ser algo que esté en escasez o no, y eso tiene que ver con decisiones, con cómo uno gestiona, qué decisiones toma para tener un mejor pasto, un mejor insumo de calidad y tenerlo disponible, que siempre hablamos en ODRA que tener algo disponible es tenerlo en la cantidad necesaria, en el momento necesario y en el lugar necesario. Eso es disponibilidad del insumo. Arrancamos bien. Si uno no hace nada en un campo natural, va a tener el 70% del pasto en primavera y en el resto del año se reparte el resto. Si uno tiene un animal que engorda en primavera, va a adelgazar en verano. Eso no es negocio. Orgánicamente, si no haces nada, en verano tenés una buena producción y en invierno vamos muertos. La categoría de animales que mejor se adapta a eso es la vaca de cría. Llamamos una vaca de cría a una vaca que nace un ternero, lo amamanta hasta los 7 meses y más o menos tiene un ciclo anual, donde durante la primavera está el ternero tomando leche, la vaca come más pasto y durante el invierno esa vaca puede comer menos y sigue produciendo al ritmo de tener un ternero al año siguiente. Si uno no hace nada, un campo natural tiene ese ciclo. Cuando se desteta el ternero es una categoría que necesita más calidad y más cantidad de comida para seguir creciendo. Entonces lo habitual es que el ternero destetado, si se queda en el mismo lugar, va a engordar lentamente. Pero si lo llevamos a campos mejores, con pastos mejores, va a ir más rápido y va a tener un novillo joven, la mejor calidad para después venderse. Ahora, entonces estamos diciendo que si uno tuviera el campo y tuviera que no hiciera nada, naturalmente la actividad productiva de un campo es tener vacas, tener terneros, alimentar a ese ternero con un insumo que es el pasto. Si logramos un mejor insumo por tomar decisiones estratégicas, podemos acelerar ese ciclo de convertir ternero en carne.
Eso sería la actividad natural de un campo. Ahora, si yo tengo un campo, pero no quiero tener vacas, no me gusta la actividad, ¿cómo puedo pensar al campo como proyecto? Como alguien tiene un campo, lo hereda y no quiere meterse en el mundo de tener vacas. ¿Qué otra cosa podemos desarrollar en un campo? Para empezar a verlo y desapegarnos de las vacas, ¿no? En principio hay una cuestión también de escala, porque en un campo muy grande uno puede simplemente tener las vacas y sacar los terneros, pero si necesita intensificar para tener una mayor rentabilidad o porque el campo es chico, hay que empezar a invertir tiempo, proyecto y algún capital que por unidad de superficie empieza a ser más demandante. La agricultura hoy día no se hace sino con insumos muy precisos, con procesos de laboreo muy precisos. Hay empresas que tienen mucha infraestructura y a veces para sembrar en una escala que para nosotros por ahí sería importante, pero 100 hectáreas de trigo, uno no puede justificarse tener todas las maquinarias que hacen falta. Entonces aparecen los contratistas, que son personas o empresas que tienen las máquinas, tienen el conocimiento, utilizan los insumos eficientemente y sobre todo amortizan esas máquinas porque siembran en tu campo, en el del vecino, en el de otro, y así llenan el año con actividad y cada productor tiene un buen trabajo. Eso en la Argentina hoy ocupa, imagínense, 100 millones de toneladas de grano, que es lo que tenemos expectativa de producir en un año normal, son sembradas por máquinas grandes, por equipos de personas que tienen una gran inversión. Ahora, el dueño de un campo chico terceriza esos trabajos para hacerlo más eficiente. Así que hay todo un proceso. O sea, acá si lo tengo que hablar en términos de obra, estamos hablando de tercerizar, con lo cual tenemos que armar acuerdos con proveedores, tenemos que hablar de distintos tipos de insumos. Ya no hablamos solo del pasto, que es algo que quizás conozco, porque es mi terreno, sino que además ya empiezan a involucrarse empresas que tengo que negociar, tengo que tener stock de esos insumos, tengo que tener gente calificada para trabajar. O sea, ahí es donde entonces hablamos de que la gestión en el campo también es importante tenerla controlada, también es importante aprender de stock, también es importante aprender de insumos, de contratos, de tercerización, bueno, un montón de cuestiones que como siempre hablamos en el mundo ODRA son básicos para que un emprendedor, que en este caso sería un inversor de un proyecto dentro de un campo, pueda tener esa rentabilidad que todos quieren. Que rentabilidad no es solamente tener un buen campo, sino la negociación o cómo uno gestiona y toma decisiones estratégicas dentro de lo que ocurre en ese entorno. Cuanto más chiquito es el campo y más grandes las pretensiones, más necesario es tener un proyecto y más margen de error que cuidar. Entonces, si queremos producir algo específico, queremos producir algo de calidad, queremos producir intensivamente, o tenemos un campo relativamente chico y la inversión para la producción es grande, hay que tener un proyecto y hay que gestionarlo bien. Hay infinidad de anécdotas de gente que tiene una linda idea y fracasan porque se implementa mal o porque se dimensionó mal el mercado o porque simplemente no había un proyecto de respaldo. Bien, entonces es importante, me parece, rescatar la idea de que independientemente de cuál sea el entorno, seas un comerciante, tengas un campo, tengas un emprendimiento chico, una empresa de servicios, la base, o sea, la columna vertebral es la gestión, porque la gestión es lo que hace que ese proyecto se sostenga en el tiempo. Así que les recomiendo a todos los que les haya interesado este tema que nos sigan, porque esto no queda acá, vamos a seguir profundizando, vamos a agarrar cada uno de estos temas y los vamos a ver en detalle. Así que muchas gracias por todo esto.